Señor, venimos ante ti a suplicarte, a rogarte, Señor, que estés en medio de nosotros, que en esta prédica, Señor, tú seas glorificado, exaltado, honrado, Señor, que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, nos dé entendimiento, nos dé ese deseo, Señor, de guardar esta palabra para vivirla, no solo para un conocimiento más, Señor. Señor, estamos en tiempos difíciles y sabemos, Señor, que tú diario nos hablas si nosotros meditamos en tu palabra, Señor. De alguna manera, Señor, muchos no sabemos, pero no saben, Señor, que el orar, Señor, es hablarte y que tú nos hablas a través de la palabra cuando meditamos en ella, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy nos hables a nuestros corazones, a nuestras vidas, que toques vidas, Señor, que no te conocen, almas que no te conocen, Señor, para que ellas sean ganadas por ti, Señor. Para que ellas vengan a tener ese encuentro contigo, Señor, y glorifiquen y honren tu nombre, Señor. Y que ellos vean la necesidad urgente de ser salvados, Señor. Necesitan un Salvador, Señor. Esta humanidad necesita un Salvador, Señor, pero muchos aún no lo saben y no lo creen, Señor. Pero sabemos que tu palabra es poderosa, Señor. El Evangelio es poder de Dios para salvación, Señor. Y es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más íntimo de su ser, Señor. Y también dice que entra y no saldrá vacía. Al igual que es como fuego y como un martillo que rompe la piedra, Señor. Señor, pedimos que en esta tarde, Señor, tú obres en los corazones de las personas que van a escuchar a través de las redes sociales, Señor. Pues no tenemos ahorita la oportunidad, Señor, de reunirnos como congregación, pero sí tenemos la gran oportunidad que nos has dado a través de estos medios, Señor, de poder extender tu reino, Señor, extender el Evangelio para que tu reino crezca, Señor. Ayúdanos, Señor, a tocar esos corazones con tu palabra, que tu Espíritu Santo toque, que tu Espíritu Santo convenza en su fe natural y que tú seas exaltado, honrado y glorificado en ello. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a ver un tema que se llama ¿cómo caemos en tentar a Dios? Vamos a Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Repito el tema, ¿cómo caemos en tentar a Dios? La comunidad cristiana, sin darse cuenta, vive tentando a Dios como lo hacían los hijos de Israel en el desierto, en el libro de Éxodo. Es difícil que el cristiano lo reconozca, como aquellos en su tiempo no lo reconocían ni lo veían. Y aquí el apóstol Pablo nos hablará acerca de esto. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron en el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Estas personas de las que Pablo nos está hablando, obviamente no eran los moabitas ni los cananeos, mucho menos los filisteos u otros paganos que estaban alrededor de Israel queriendo exterminarlos. Pablo menciona que fueron miles que cayeron en un día, que fueron muertos por las serpientes y destruidos por el destructor. Pablo está hablando aquí de los creyentes, del pueblo de Israel, personas que Dios había elegido, personas que fueron testigos de milagros increíbles y sobrenaturales, pero que no quisieron convertirse a Cristo. Uno puede creer y puede conocer del Dios vivo a través de la Biblia, estudiando, pero no convertirse a Cristo Jesús.
Esto es importante, la conversión, el arrepentimiento y la conversión nos van a llevar a Dios. Va a haber evidencia de que realmente te has convertido a Cristo, ¿no? Estos israelitas habían sido alimentados de comida espiritual, pero por medios sobrenaturales. Habían bebido agua espiritual de una roca que Pablo dice que era Cristo. Fueron bien enseñados, fueron bien cuidados. Moisés les hablaba totalmente de la palabra. Y aún así Pablo dice que muchas de estas mismas personas fueron consumidos por la ardiente ira de Dios y fueron destruidos por serpientes. Estamos hablando de 23,000, pero también si nos enfocamos un poquito más, en otro tiempo también allá en ese mismo lugar murieron 14,700 y murieron otros miles más. Así que no solo fueron 23,000. El punto es acá que hicieron enojar tanto al Señor que dice acá que los postró en el desierto. Y esto de postrar significa que los arrojó de su mano, que los esparció por toda la tierra como polvo. El Señor estaba diciendo a Israel, no aceptaré esto de ustedes, porque ustedes han recibido mi gracia, han sido entrenados, han recibido alimento espiritual de mi mano, han visto la evidencia de mi gloria, y a pesar de mis muchas bendiciones hacia ustedes, han escogido la lujuria y los ídolos. Así que ahora, dice el Señor, voy a esparcirlos, voy a arrojar, o sea, los postró. Los voy a arrojar completamente de mis manos. Y el Señor fue tan severo con ellos. ¿Por qué? Porque lo tentaron. Según dice acá 23,000 que ellos murieron como resultado de la fornicación y la idolatría. Ellos fueron destruidos debido a su murmuración y quejas. Pero en el versículo 9, allá especifica, dice, otros que cayeron muertos por mordeduras de serpientes venenosas por tentar al Señor. Entonces aquí nos está no solo hablando de ellos, también nos está exhortando, porque dice que nos sirve como ejemplo a nosotros, de que no caigamos en el mismo error que ellos cayeron. Se puede ver que Dios trató, obviamente, y trata severamente con qué, dice acá, fornicarios, idólatras, murmuradores, pero el enfoque del tema de hoy lo vamos a llevar en particular el no tentar a Cristo. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que tentamos al Señor? Pablo se refiere a un episodio en Éxodo capítulo 17, donde los israelitas habían experimentado el milagro del maná. Recuerden, no tenían que comer y empezó a caer maná del cielo, el Señor se los daba. Y este maná era una oblea blanca que contenía toda la nutrición que se necesitaba para tu organismo, para sostenerte, ¿no? Esta pequeña cosa redonda aparecía sobre la tierra en medio de ellos todos los días. Las personas no habían ganado o merecían esta comida sobrenatural. El Señor los alimentó exclusivamente por su gracia. O sea, no lo merecían. Sin embargo, el Señor se los dio. Todo lo que ellos tenían que hacer solo era recogerlo y comerlo. Pero en Éxodo 15 nos habla de que no tenían agua para beber y que habían llegado a un lugar llamado Mara, en donde el agua era demasiado amarga para beber. Este fue el detonante para que ellos estuvieran murmurando. Una vez más estaban en una crisis, enfrentando una prueba. Dios había satisfecho el hambre del pueblo, pero no su sed. Y comenzaron a reprender a Moisés, que es su líder. Lo empezaron a acusar de ser un mentiroso. Lo empezaron a acusar de que no tenía corazón, que porque los había llevado al desierto para morir. Incluso hasta dijeron que lo iban a apedrear. Estos israelitas no sabían que estaban siendo probados. Las pruebas se intensificaron más. Siempre que el pueblo no aprendió una lección en la primera vez, el Señor traía una más fuerte. Ahora, ellos hallaron, mejor dicho, ellos no veían realmente la bendición del Señor. Ellos no estaban viendo lo que Dios estaba haciendo por ellos. Y estos israelitas, pues a pesar de que estaban siendo probados, no sabían que estaban siendo probados. Las pruebas se habían identificado, pero ellos no sabían que estaban siendo probados. Ellos no sabían que si venía una prueba y no la pasaban, pues es como en una escuela, ¿no? Te tendrían que dar un extraordinario, ¿no? O un parcial, o no sé cómo le llaman, o un extraordinario. Es lo que tengo entendido. Y era lo que estaba pasando con ellos. Ellos fallaron en no confiar en Dios en las aguas de Mará. Es por eso que el Señor les estaba dando otra prueba. O sea, les esperaba algo más fuerte. Y podemos notar que el Señor estaba queriendo aquí como que formándolos, como que quería quitarles
los defectos del carácter de Israel. Quiso quitar cosas que eran contrarias a él, para que puedan salir o exponer sus debilidades, para que pudieran ser cada día más como Cristo. Pero esto solo era una parte de lo que Dios estaba haciendo en Israel. Y a veces como que no comprendemos que el Señor está detrás de mucho más cuando nos lleva a situaciones como estas, como crisis, como lo que estamos pasando hoy día, ¿no? Y a menudo hace esto porque quiere que aprendamos algo más importante sobre Él. La Biblia nos dice que somos el pueblo escogido de Dios. Así como su pueblo hizo bajo el antiguo pacto, así festejamos en su maná, que es su palabra. Bebemos de la misma roca que es Cristo y disfrutamos mejores promesas, un mejor pacto. Y hemos visto cómo Dios ha destruido los poderes satánicos que una vez nos esclavizaron. En ellos, del pueblo de Egipto, hubo la liberación de Egipto. En nosotros hubo la liberación del pecado. Pero así como Israel dudó y tentó a Dios, así estamos cayendo hoy en el cristianismo. Dudamos también de Dios, murmuramos, nos quejamos de Él. A pesar de que nos da bendiciones, muy fácilmente nos volvemos a los ídolos, nos volvemos a la lujuria, le tentamos así como hicieron los israelitas y aún así no aprendemos las lecciones. Y como Israel, muchos creyentes hoy terminarán en el lugar de grandes pruebas. Esto es prueba tras prueba. Hoy el Señor nos trae a un lugar como Mará, como llevó a los de Israel, donde las aguas de la vida pues van a ser amargas. Y una vez ahí vamos a enfrentar una sed insatisfecha. Vamos a hacer preguntas sin respeto, graves, y vamos a tener duda. Pero el cristiano no acepta esto, protesta de esto diciendo, no pueden compararme con esas personas que estaban en idolatría, no pueden compararme con esos que eran malagradecidos, que fueron fornicarios. Pero el mismo Moisés dijo que eran duros de corazón, que era un pueblo duro de servir, que recaía constantemente. Y el cristianismo de hoy dice, no somos así en absoluto. Nosotros amamos al Señor. Él conoce nuestro corazón, pero tristemente los israelitas no reconocieron estas cosas sobre ellos mismos. Es un error el no reconocer nuestro pecado. Ellos no comprendieron lo que estaba en sus corazones hasta que su tiempo de prueba llegó. Y es lo que no tenemos que tratar de no caer en ello, de no llegar hasta ello. Es evidente que estaba pasando lo mismo con el pueblo de Dios de hoy. Es evidente que está pasando lo mismo en el pueblo de Dios de hoy. El profeta Jeremías dijo claramente en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces estos mismos israelitas son los mismos que después temblaron ante el Señor en el monte Sinaí cuando se dieron los mandamientos. Ellos en verdad estaban llenos del temor de Dios y estaban convencidos que honrarían su palabra, pero no tenían ninguna idea de lo que estaba en sus corazones. En verdad ellos estaban espiritualmente mal. Cuando Dios llamó a Moisés al Sinaí, Moisés fue quitado de medio de ellos y ellos ¿qué hicieron? Cayeron. Y en ese lapso que Moisés se fue, cayeron. ¿Qué hicieron sus ídolos? Lo mismo sucede con muchos cristianos hoy día. Oyen la palabra de Dios y la toman con entusiasmo, prometen obedecerla con todo su corazón, pero saliendo de la congregación viven como el mundo y no como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios en el corazón. Lo pueden decir y tal vez tengan las ganas de hacerlo, pero en el corazón no están dirigiéndolo, no tienen realmente ese amor por el Señor. Entonces, ¿de qué sirve que los pastores o los maestros estén enseñando y que se estén alimentando y que vayan a seminarios si no hay temor de Dios en el corazón? Esto sucede porque obviamente no han tenido una profunda experiencia con Cristo, no han tenido un verdadero encuentro con el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ha habido mucho engaño en que con una sola oración tú vienes a ser del Señor, vienes a ser de Cristo, naces de nuevo, y esto no es así. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber una conversión a Cristo, tiene que haber la evidencia, tienes que rogarle al Señor que al ver tu pecado, que sea tu Señor y tu Salvador.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que solo tienen la experiencia de los pastores, solo tienen la experiencia de los maestros, que se hace un conocimiento más en sus mentes, pero no una propia experiencia divina. Los maestros y pastores estamos para enseñar, para avivar, para inspirar, para instruir, para llevarlos a tener una experiencia personal con Cristo. El Espíritu Santo, por medio de la palabra, tiene que obrar en su corazón hasta que los convenzca en esa fe natural y se vuelva una experiencia viva. Los discípulos de Jesús, podemos ver que ellos tenían, o mejor dicho, tampoco tenían la idea de lo que estaba en sus corazones. Pero el Señor Jesús sí, porque Él los llevó, a ver si recuerdan, Él los llevó a un lugar de prueba que los expondría. Todo le dijo a los 12, vamos a entrar a la barca y vamos a cruzar el mar de Galilea. Y sabiendo el Señor que venía una tormenta que pronto los envolvería, esos hombres pues no lo sabían, pensaban ellos que pues estaban como fieles seguidores del maestro, lo seguían, habían visto los milagros de darle de comer a más de 5,000 personas con unos peces, con unos panes, así que cuando subieron al bote pues ellos no sabían que venía una tormenta, pero ellos recién habían visto este milagro tan poderoso de Dios que ellos pensaron que nunca dudarían del Señor Jesús. Y eso sucede cuando nuestro corazón no ha sido cambiado, cuando nuestro corazón aún no es entregado totalmente al Señor. Entonces, cuando los vientos comenzaron a soplar y las olas subieron más altas, ¿qué pasó? La prueba de los discípulos llegó. La barca se empezó a llenar de agua, los hombres comenzaron a sacar el agua tan rápido como podían. Sin embargo, habían algunos expertos en la barca que eran pescadores, que conocían de estas cosas y se dieron cuenta que en su embarcación pues iban a perecer, se iban a hundir. Y en su desesperación sale de su corazón, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Eso está en Marcos 4, capítulo 4. ¿No tienes cuidado que perecemos? Prácticamente decía, maestro, ayúdanos, ¿eres el Mesías o no? ¿No te preocupas por nosotros ni por ti? Prácticamente le estaban diciendo así al Señor. Los propios discípulos estaban tentando al Señor Jesús, muy similar a lo que los israelitas habían hablado con Moisés en Éxodo 17:7. Ellos decían, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? El Señor Jesús, aunque dormido, Él sabía lo que estaba haciendo desde el principio. Él podía ordenar a los vientos y a las olas que cesaran antes de que ellos pidieran. Pero ¿qué sucedió? El Señor permitió ser probados, permitió que sus discípulos sean probados en una situación de vida o muerte. Tentar al Señor comienza cuando Dios permite crisis en nuestras vidas. El Señor permite que estas crisis pasen para poder llegar a la raíz de nuestra incredulidad. El Señor nos quiere mostrar qué tanta fe tenemos en Él. El Espíritu Santo entra en cada cámara de nuestro corazón, buscando las cosas más condenables, el orgullo, la autosuficiencia, la soberbia, todo lo que impide su llenura en nosotros. Y hoy por hoy estamos en medio de una marejada que está por volverse una tempestad. Esta pandemia se va a volver una tempestad en nuestro país, en México. Ha sido una tempestad en China, ha sido una tempestad en Italia, en España. Y está por volverse una tempestad en nuestro país. El cristianismo tristemente no está mostrando su fe en el Dios vivo y omnipotente. No está dando testimonio de tener un Dios soberano y sabio. No está mostrando su consagración total a su señorío, porque si lo estuviera mostrando, creería y no dudaría, confiaría y no lo tentaría. Y si fuera a morir, él pensaría, somos de él. El Salmo 78, capítulo 78, versículo 18, dice que muestra el pecado de Israel, o sea, tentaron a Dios en su corazón. El significado de esta frase en hebreo indica que los israelitas fueron probados más allá de la paciencia. Eso significa que no quedaba ningún medio humano para sostenerse a sí mismo. Por ejemplo, en un desierto, tú no encuentras agua. ¿Y cómo vas a sustentar? ¿Cómo vas a tomar esta agua? ¿Dónde la vas a encontrar? Entonces vas a llegar en un momento en que digas, bueno, ya no me puedo sostener por mí mismo. Y cuando pasó esto en ellos,
Creyeron que Dios los había abandonado. Pero Dios solo estaba callado y estaba fuera de vista. Y esto es lo que quiere decir tentar a Dios. Sucede cuando sus escogidos son colocados en el fuego de la prueba y su crisis crece intensamente hasta que el temor empuña sus corazones y de repente gritan: Señor, ¿dónde estás cuando más te necesitamos? ¿Dónde estás cuando necesitamos ser liberados por ti? ¿Por qué no estás en medio de nosotros? ¿Estás con nosotros o no? Para una persona que no conoce a Dios, que no se ha arrepentido ni convertido a Cristo, es imposible que caiga en tentar al Señor porque no reconoce a Dios en ningún área de su vida. Para esta persona todo lo que pasa es buena suerte o mala suerte. Solo aquellos que están más cerca del Señor pueden tentarlo, aquellos que han visto su poder, aquellos que han probado su misericordia, su gracia, aquellos que han sido llamados a caminar por fe. Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista cayó en este tipo de prueba que puede llevar a tentar a Dios. Juan el Bautista estaba en prisión. Estaba escuchando las maravillas que hacía el Señor Jesús y él estaba esperando su ejecución. Y debido a que tenía como que esa duda, manda a preguntar, manda a sus discípulos. Y él me imagino que se estaba haciendo, no sé, una especie de cuestiones en su mente. A lo mejor decía: yo tengo que menguar para que Cristo crezca. Pero también pensaba: ¿pero morir? ¿Por qué tengo que morir si Jesús, el Señor Jesús es Dios? Si Él está realizando todas esas maravillas para otros, ¿por qué no me puede liberar? Entonces en su desesperación y su incertidumbre manda a preguntar con sus discípulos: ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? Esto lo puedes ver en Mateo 11, versículo 3. Y el Señor Jesús les dice: vayan y digan a Juan lo que está sucediendo. Los cojos ya caminan bien, los ciegos ven, empieza a decir el Señor, ¿no? Y qué bienaventurado es, le dice el Señor, el que no halle tropiezo en mí. El Señor Jesús le estaba mandando decir a Juan el Bautista que no se sienta ofendido por el Señor, que él sabía que lo que hace, lo hace porque lo escucha del Padre, que el Padre tiene un plan en todo esto y que el Padre es digno de confianza. Y que si el Padre quiere que vaya a liberarlo, Él estará en un momento para liberarlo. O sea, puedes estar seguro de que lo haré. No importa lo que venga, le decía el Señor Jesús prácticamente, pero todo será para la gloria de Dios. Y también significará para tu gloria eterna, porque serás recompensado. Esta es tu prueba final, estaba diciendo a Juan. No te dejes llevar por la duda, no permitas que la duda robe tu fe, porque eso pasa. Permitimos que la duda robe nuestra fe, desconfiamos del Señor y perdemos esa fe. Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo a Juan el Bautista: descansa en el amor y la fidelidad del Padre hacia ti. No estás siendo juzgado, porque a veces piensan: mira, está pasando, están siendo juzgados. No estás siendo juzgado. Al contrario, eres grandemente honrado ante sus ojos. Solo mantente firme. Y digo, no es que a veces no haya juicio, a veces hay juicio, pero en este caso Juan no estaba siendo juzgado. Él era un hijo de Dios, pero estaba en una situación crítica. ¿Ok? Entonces, él estaba nada más diciéndole: mantente firme. Moisés sabía la situación de Israel. El pueblo había fallado en confiar en Dios. Allá en las aguas de Mara, vemos que las aguas eran amargas. Entonces, estas personas empezaron a desconfiar, empezaron a murmurar. Dios intensifica la prueba en un lugar llamado Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. O sea, el Señor aún así las aguas amargas las volvió dulces. Pero luego los lleva a un lugar para ponerles otra prueba, donde no había agua. Y esa fue una crisis tremenda, porque hace un rato hablábamos de esto. Un ser humano puede pasar semanas sin comer, pero unos días, solo unos días sin agua, no puede, se muere. Y ahora que Israel había llegado a Refidim y no había agua a la vista, los niños estaban llorando, las familias estaban debilitadas y era una situación muy crítica. Sin embargo, Moisés estaba entendiendo los caminos del Señor y sabía lo que estaba pasando con Israel. Moisés comprendió que Dios estaba dejando que su pueblo aprendiera a depender de Él, se rindiera totalmente a Él.
Pero el Señor estaba anhelando que ellos se levantaran en fe y digan, Dios todo lo puede. Lo vimos librarnos de Egipto con esas plagas. Lo vimos abriendo el mar para que pasemos. Lo hemos visto que ha venido en la Shekinah, en la nube, su presencia con nosotros. O sea, Dios quería en su corazón que ellos se levantaran y dijeran esto. Moisés llamó a ese lugar Masá y Meriba, debido a la reprensión de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor diciendo, ¿el Señor está entre nosotros o no? Las palabras Masá y Meriba, ambas significan la misma cosa, un lugar de juicio y prueba. Moisés, al hablar con el Señor, dijo al pueblo, Dios no nos ha desamparado. No cedan, manténganse firmes. El Señor solo está buscando fe, quiere saber que en nuestros corazones hay fe. Él sabe cómo va a satisfacer nuestra necesidad, solo quiere que confiemos en Él por otro milagro. Trágicamente, pues vemos que Israel siempre es terco y necio, pues no confió. Pero aún así dijimos que el Señor demostró una vez más que estaba con el pueblo a pesar de su incredulidad. Él les dio de beber. Ahora entendamos qué fue lo que tentó al Señor. ¿Fue su enojo hacia Moisés, que estaban en contra de Moisés? ¿Fue su deseo de matar a Moisés? ¿Fue su murmuración horrible? ¿O fue su fornicación idólatra? Ninguna de estas cosas era el problema real. Ellos tentaron al Señor diciendo, ¿el Señor está entre nosotros o no? Ellos dudaron totalmente de Dios. No fue su enojo hacia Moisés, no fue el querer matar hacia Dios lo que al Señor lo tentó, no fue su murmuración, no fue su fornicación idólatra lo que tentó a Dios. Lo que tentó a Dios fue dudar de Él. ¿Está con nosotros o no? Habiendo visto tiempo atrás que estuvo en todo momento con ellos. Desde que inició Moisés a hablar con Faraón para liberarlos, estuvo en todo momento con ellos. Dios tenía agua para su pueblo. Él no los liberó de la opresión de Egipto para que murieran en el desierto. Su corazón de Dios estaba anhelando que su pueblo escogido reconociera su amor por ellos y que se lanzara en confianza a los brazos fieles del Señor. Pero una vez más fallaron. Así que Dios les pone otra prueba, les permite tener hambre. En Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta prueba, mejor dicho, de fe, pues de alguna manera sostendría a Israel su estómago vacío y esperaría que Dios le enviara pan. O sea, se animarían ellos en la fe diciendo, pues Dios abrió el mar rojo para nosotros, Él endulzó las aguas amargas, sabemos que Él es fiel en su palabra, así que vamos a confiar en que Él nos va a alimentar. Y si vivimos o morimos, pues somos de Él. Eso es lo que Dios quería. Eso es lo que Dios estaba esperando de ellos. Pero realmente no sabemos lo que hay en los corazones. Y no sabemos lo que hay en nuestros corazones hoy día. Él sí. No importa cuánto conocimiento tengamos de la Biblia, ni cuántos años hayamos caminado con el Señor, o cuántas horas hayamos orado. Si Dios ve algo en nosotros que no es de fe, algún área donde tal vez no hemos confiado en Él, Él nos va a llevar a Masá. Nos pondrá en una situación que es humanamente imposible y seremos probados severamente. Él anhela que en esta prueba clamemos y confiemos para vencer la prueba y no caer en tentarlo. El Señor permite situaciones duras. Los israelitas ya habían pasado por una prueba y no la pasaron, la llevó a otro, luego hasta por último, que es la que vimos ahorita, que no les dio de comer. O sea, prueba tras prueba. Él anhela que pasemos la prueba la primera.
El Señor Jesús permite situaciones en nuestras vidas duras. ¿Para qué? Para limpiar nuestras áreas malas, para moldearnos. Estas situaciones, sí es cierto que lastiman, que punzan, no nosotros las buscamos. Eso es algo que tenemos que dejar de echarle la culpa a Dios. Nosotros las buscamos. Estas situaciones harán que nos mantengamos como clamando, suplicando, y que a pesar del daño que esté pues ocasionando esta prueba, nos levantemos reconociendo que el Señor está con nosotros, que el Señor está en control. El Señor nos va a llevar siempre a Masá cuando algo esté estorbando entre Él y nosotros. Puede ser un mal hábito, puede ser una pasión, puede ser una lujuria. Sabemos que esto no agrada a Dios, pero esta es nuestra lucha del día a día. Y seguramente hemos clamado y llorado por esto. Hemos rogado que Dios nos libere de esto. Seguramente hemos escuchado prédicas, estudios que nos hablan de esto y nos quebrantan, y hemos orado constantemente, pero nunca hemos encontrado una respuesta. Y ahora, pues, estamos viviendo en algo fuerte. Y por años también hemos vivido en cosas como estas. Vamos a terminar en Masá. Vamos a terminar en la prueba de nuestra vida. Va a haber intensidad y puede que venga muy fuerte y que digas, parece un infierno mi vida. Y el Señor va a permitir que seamos tentados hasta por el mismo Satanás. Y seremos agobiados por nuestro propio pecado. Satanás nos va a zarandear como a trigo. Pensaremos que somos lo peor, que nuestro corazón es el más negro del mundo. Creeremos que hemos sido entregados a nuestros pecados. Y terminaremos sobre nuestro rostro pasmados, clamando, Señor, ¿qué está pasando? ¿De dónde ha venido este pecado? ¿De dónde ha venido esta lujuria? Estamos siendo tentados más ahora que cuando empezamos a buscar tu liberación. Estamos perdiendo terreno. Las dudas van a inundar nuestra mente. Nos vamos a preguntar cómo podría Dios permitir esto en nuestras vidas. Y hemos seguido durante años estas situaciones. Pero se nos ha olvidado que el Señor es fiel, que Él está con nosotros. Y a veces caemos en dudar, Señor, ¿estás con nosotros o no? No, Dios solo nos ha traído al lugar de la prueba. Y como dice el Salmo 81:7, te provee junto a las aguas de Meribá. El Señor puede liberarnos desde un principio, en el primer clamor. Pero el Señor no quiere que volvamos a caer. Él es sabio Dios. Él sabe por qué no lo hace en el primer momento. Aunque estemos allá quejándonos, Él tiene el poder para liberarnos. La pregunta que cae en nosotros es ¿por qué no lo ha hecho? A veces pensamos que si nos está castigando. Pero hay que recordar que el pueblo de Israel había sido bien alimentado, había sido bien enseñado, estaban inmersos en señales, vieron muchas señales, muchas maravillas, muchos milagros. O sea, no estaban sin un pastor que era cuidadoso, en ese caso Moisés. Todos los días tenían la presencia de la nube visible de Dios, la nube protectora como evidencia de que Dios estaba con ellos. Y todas las noches tenían la luz reconfortante de un fuego en el cielo, la misma presencia de Dios. Y cada mañana encontraban maná sobre la tierra, fielmente enviada desde el cielo. Dios había provisto a Israel con todo lo que necesitaban para edificar su fe. Y el Señor nos ha dado todo a nosotros para edificar nuestra fe. Porque el Señor ha dicho que sin fe no podemos agradarle. Debemos creer de verdad que Él es el yo soy y que siempre premia la fe. Por eso espera que sus hijos bien alimentados, bien entrenados, confíen en Él. Que sepamos que en la prueba que venga, Dios quiere algo con nosotros, pero que no dudemos de que Él no está con nosotros. Él quiere que creamos en su palabra, en sus promesas. Él quiere que confiemos completamente que siempre va a estar con nosotros, aunque parezca que está dormido. Que ningún dardo del enemigo o del diablo, que ningún ataque contra nosotros, pues pensemos que nos va a destruir. Porque Dios ya tiene un plan de liberación preparado para nosotros. Algo que tenemos que ver igual, la otra parte de la tentación, es que a veces estamos con este enfoque de confiar en el Señor. Solo que a veces
lo canalizamos de una manera errónea. Por ejemplo, muchos hoy en este día igual piensan, bueno, yo soy hijo de Dios y Dios dice que el que mora bajo el abrigo del Altísimo, así que hay toda la confianza de que yo pueda ir, salir, irme a donde yo quiera. Esto no me va a matar porque Dios me protege, Dios me cuida, estoy cubierto con la sangre de Cristo. O sea, todas estas cosas se escuchan. Tristemente, es otra forma de tentar a Dios. El Señor Jesús, en Mateo 4, hay 3 tentaciones. En esas 3 tentaciones, en la segunda tentación, el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí estamos viendo una tentación que nos puede pasar sin darnos cuenta en el hecho de ir con esa idea de que el Señor me cuida, me guarda, y cayendo en tentarlo, en obligarlo, en doblarle la mano a Dios para que Él nos guarde y nos cuide. Pueblo de Israel, iglesia, pastores, maestros, creo que debemos tener cuidado con esto y no caer en el error de estar tentando a Dios, de no querer obligar a Dios, porque nosotros ¿quiénes somos para obligar a Dios, para doblarle la mano a Dios? El mismo Señor Jesús nos mostró que realmente siempre debemos que pedir que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Podemos pedir, pero con respeto a Dios. Es una falta de respeto querer obligar a Dios a hacer cosas que Él no está obligado a hacer. Él es Dios, no nosotros. Entonces, a veces caemos en obligar a Dios a cuidarnos. Y ten cuidado porque ha pasado con personas que pues han creído que van a ser cuidadas, guardadas, y por tentar a Dios pues les ha salido mal. Entonces no sigas cayendo en este engaño, porque esto es un engaño de Satanás. Satanás lo está haciendo acá. Cristo lo pudo haber hecho, pero Él dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces no caigamos en estos dardos del enemigo. Dios ya tiene un plan de liberación preparado para nosotros. Dios quiere que nos sujetemos a su palabra, que tengamos temor reverente hacia Él y que confiemos totalmente en Él. Entonces simplemente que aunque veamos la situación y no entendamos, pero que sepamos que el Señor nunca nos va a desamparar. Y que si vivimos o morimos, o que si nos hundimos o nademos, estemos confiando en que Él siempre va a estar viéndonos a través de todo esto. Esta batalla va a terminar cuando lleguemos a confiar totalmente en el Señor, creyendo que Él está con nosotros en poder y en amor, en control absoluto de todo el universo. Y aquí el apóstol Pablo termina el pasaje con una promesa en 1 Corintios 10, versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Pues aquí Dios nos dice que no estamos decayendo, que está con nosotros a través de todo esto y que Él conoce hasta dónde podemos soportar. Pero si buscamos su rostro y confiamos en Él, Él nos va a salvar, nos va a habilitar para que estemos de pie, para que soportemos todo lo que venga. Porque Él siempre está con nosotros. Él lo dijo y sus promesas se cumplen. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Espero que esta reflexión, esta prédica, este mensaje, pues ayude a estos tiempos en nuestras vidas, que podamos tomarla como prácticamente nuestra nueva voluntad, porque eso es lo que debemos hacer, tomar la voluntad de Dios para que sea nuestra voluntad, y podamos de esa manera honrar y glorificar a Dios y no tentarlo. Que sea de bendición para sus vidas, y damos gracias porque el Señor nos ha permitido hablar a través de las redes sociales.